Eugen, estamos hablando de esa, que es una situación dolorosa, pero decía yo en el programa que también es una situación estresante porque genera una serie de complicaciones, desde la cuestión de quién provee dinero, desde cómo se estructura las labores domésticas, quién lleva a los niños, etcétera, etcétera. Y tú como abogada, bueno, pues quisiera preguntarte desde el aspecto legal, ¿qué pasa con las propiedades? ¿Qué pasa hablo específicamente de San Diego? Si uno de los dos muere y resulta que la casa estaba a nombre de la otra persona, ¿qué se puede hacer, Jovan? ¿Es un problema? ¿Cómo se resuelve? Platícame un poco. Y fíjate que sí es algo común, ¿eh? Porque usualmente un matrimonio pues tiene arreglos durante el matrimonio, donde por cuestiones de financiamientos, créditos y demás, a veces conviene que solamente uno de los cónyuges adquiera la propiedad. Ya. Pero no significa que es nomás de un cónyuge, sino que es una propiedad mancomunada que se creó dentro del matrimonio. Pero cuando una persona muere intestada, quiere decir que no preparó un testamento, no dejó nada por escrito, la propiedad no se va a transferir automáticamente, simplemente por el hecho de ser el cónyuge sobreviviente. Okay. Entonces, hay ciertos títulos, vamos a decir, ciertas escrituras que se adquieren ya disponiendo el bien mancomunado, e incluso indica, ¿no?, de que si uno muere, el otro se hace acreedor del 100% automático. Quiere decir que no se hereda. ¿Okay? Porque vamos a meternos un poquito en este tema. La persona que fallece y hay hijos en el matrimonio, la esposa es dueña de una porción que es la parte mancomunada, lo que se crea como el bien común. La mitad de lo que tengan los dos, digamos, en un momento dado. Vamos a decir, es la mitad del bien, y de su mitad de él, ella merece la mitad, y los hijos la otra mitad. Entonces, esa mitad de los hijos y los bienes... Eso es en principio partiendo del que no haya testamento. Exacto, ¿ok? Si mueren sin testamento, pues hay una forma de dividir los bienes, pero los hijos toman lugar. Si no hubieran hijos, se tienen que ir de forma lineal, o sea, los hermanos, los padres, parientes directos de la persona. Sin embargo, como te repito, tú puedes comprar un bien y desde el inicio tú dices, ok, esposo y esposa compran el bien, y si uno fallece, el otro es acreedor del 100% en automático. Okay. Quiere decir que aunque hubieran hijos o que hubieran parientes directos, no pueden reclamar, nadie reclama porque así como está escriturado, el sobreviviente esposo adquiere todo en automático. Okay. Entonces, si tú tienes una cláusula de esa forma y esa es la intención de las partes, no te tienes que preocupar. Pero a veces, cuando vas y compras una casa, tienes que hacerlo con un solo cónyuge, ya sea que por varios motivos se presenta de que un solo cónyuge calificó. Okay. Y lo dejas ahí y el cónyuge fallece. Entonces, aunque hubiera habido la intención, el señor murió intestado, y ahora tú dices, bueno, pues es que yo estoy aquí viviendo, todavía estamos mis hijos aquí que son pequeños y no puedo hacer nada con la casa porque no está a mi nombre y soy la esposa sobreviviente. Entonces hay que hacer un proceso judicial para que la señora adquiera el título, la escrituración, que tenga los derechos sobre el bien, vamos a decir. Y puede suceder no solamente sobre un bien raíz, sino también sobre los bienes particulares, personales, que dejaría el señor de la misma manera. Puede ser un automóvil, puede ser... Exacto. Entonces, si alguien está en esa situación donde el esposo falleció, a veces en el momento con todo este dolor y demás no lo estás pensando, pero luego se te presenta la situación y estás estancado, entonces tiene que llegar un momento en que lo regularices, en que tengas que poner la propiedad a tu nombre. Ahora, esa es la parte fácil, vamos a decir que aunque hubieran hijos, los hijos nadie va a reclamar su porción, etc. Pero si hubiera un reclamo porque hay hijos, a veces hay hijos que no solamente son de ese matrimonio, puede existir esa situación, tal vez una relación no tan cercana, tal vez los hijos decían, no, yo sí quiero mi parte. Entonces, cuando no hay un testamento, deben de proceder a que se dividan los bienes según estas cláusulas de herencias, ¿no? Okay. Entonces las herencias tienen que tomar lugar cuando esto sucede.
Entonces sí es muy importante, incluso desde que la pareja compra el bien, tomar en cuenta todo esto, ¿no? A veces tomas una decisión para que se te facilite tu transacción, está bien, pero hay que tratar de darle un seguimiento Estás viendo posterior. nada más medio metro adelante de ti. Exacto, y tal vez no vemos lo que sigue, y a veces ahí es donde viene la complicación, porque pues ya no está la persona, ya no hay nada que puedas hacer. Y creo que eso que dices es muy, muy importante y muy valioso, darle seguimiento, porque dices, bueno, vamos a hacer esto y en 2 o 3 años hacemos lo otro, y ya pasaron 10, ¿no? Y no has hecho esto, lo otro, que vale la pena revisar. Y no regularizas esos papeles. Yo sé que nadie quiere pensar a veces en que uno va a fallecer o demás, pero si es un matrimonio y hay hijos, y a veces hay hijos de diferentes matrimonios, consideren hacer un testamento. O sea, un testamento va a dejar las cosas claras, quién recibe qué. Porque cuando no hay el acuerdo, ya después de que la persona se fue y los que sobreviven piensan diferente, entonces se convierte en un litigio costoso, tardado. A veces puedes poner, vamos a decir que la mujer sobrevive y necesita vender el bien porque en realidad quedó sin ninguna liquidez. Y mientras que todo esto se está llevando a cabo y se están discutiendo y están debatiendo, ella no puede vender el bien. Está el bien ahí estancado. Tenemos una llamada del público para ti, Giovanna, vamos a tomarla con mucho gusto. Buenos días, estás al aire con tu psicólogo de cabecera y con la licenciada Giovanna Gallo. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Claudia. Claudia, ¿cuál es tu consulta? Y en Estados Unidos también existe el matrimonio por bienes separados, como aquí en México. Interesante pregunta. Claro que sí, también existen los bienes separados. Ahora es importante determinar esto. Antes de casarte tú puedes hacer un contrato prenupcial donde se quede especificado que aunque van a entrar en una relación mancomunada, los bienes quedan separados. Eso se puede manejar de esa forma. Hay veces en que si no lo haces, ciertos bienes quedan separados, pero ya hay que determinar si efectivamente se mantuvieron como tales. Hay bienes que son separados aunque los adquieras durante el matrimonio, que definitivamente son separados. Por ejemplo, si estás casado, pero tú heredas una propiedad. Lo que adquieres por herencia es un bien separado, aunque se haya adquirido durante el matrimonio. Ahora, no necesariamente todos los bienes son separados, porque si tú te casas, por ejemplo, en el estado de California, el estado de California es un estado automáticamente mancomunado. Quiere decir que si ahí te casas, las leyes son de que lo que aquí hacemos a partir de hoy es de los dos. No importa quién pagó más, quién pagó menos, es de los dos. Al menos que haya ese contrato prenupcial. Si estás casado en México por bienes separados y te vas a Estados Unidos y te vuelves a casar allá, ¿viene siendo lo mismo o cambia? ¿O ya entras mancomunado y no haces el contrato? Ok, no. Una vez que tú te hayas casado, vamos a decir en México, y en México tú tomaste la opción de bienes separados. Cuando te vas a otro estado, vamos a decir como en California, aquello que tú adquiriste en el lugar original se va a tomar como lo obtuviste. Sin embargo, dependiendo del uso que tú le des al bien, se puede interpretar de cierta forma. Por ejemplo, si yo estoy usando un bien, pero el bien se está mezclando, o sea, ya ambos estamos remodelando, ambos estamos pagando, ambos estamos cooperándole, se puede dar a interpretar que tú ya regalaste el bien a la comunidad. Se te puede reembolsar, digamos, por lo que el pago original que tú le diste al bien antes de casarse, porque era un bien separado. Pero después de casados, el bien lo comenzaron a desarrollar. Entonces, si cuando te casaste valía $100,000 y durante el matrimonio, por el trabajo en conjunto, vale 300, 200 son del matrimonio y 100 son separados. ¿Sí? Entonces, cuando las personas no llegan a ponerse de acuerdo, y hay situaciones como este pequeño ejemplo, entonces se va a tener que hacer un litigio para que se determine
las porciones correspondientes de qué es separado, qué es en conjunto. Entonces, cuando tú tienes un bien separado, no es simplemente que en el papel diga es separado, sino hay que también ver el uso que tú le vas a dar a ese bien después del matrimonio. Déjame ver si entendí bien, Giovanna. Te doy un ejemplo. Vamos a decir que nuestra amiga Claudia tenía una casita que su mamá le dejó en Tijuana y se casó por bienes separados. Esa casita sigue siendo de ella. Pero luego se va a vivir a California con su marido y son residentes en San Diego y compran una casa que es la habitación común de ambos y luego se quieren divorciar. En principio, es la casa de San Diego, es de los dos, aunque hayan estado casados por separación de bienes, ¿estoy entendiendo bien? Exactamente. Mientras que la casa de Tijuana seguiría siendo de ella en principio. Exactamente. En Al principio. menos de que La hayan remodelado juntos y la hayan hayan hecho convertido muchas en una cosas. propiedad de renta y la hayan Exacto. usado los dos el dinero, entonces ya se da por sentado de que realmente acabó siendo de los dos. No sé si te quedó claro, Claudia, porque es muy interesante tu pregunta. O si adquieres en California, Lo que, cuando ya estás... sí, lo que adquieres en California cuando ya estás casada, no importa cómo te hayas casado en México, en principio la ley asume que es bien común, Ok, pero, por ejemplo, a menos que haya un quick claim. Por ejemplo, vamos a suponer de que tú tienes un bien separado que origina en México. Ujú. Y vamos a decir que tus padres te heredaron una casa y esa casa se mantiene sola. Y tú recibes $1,000 cada mes de De esa renta. casa. Ok. Eso es totalmente separado porque nadie está aportando. El matrimonio no está aportando porque se está manteniendo sola la propiedad, fue de herencia, fue de ella, fue separado. Con esos mismos $1,000 tú haces una inversión en California. Ok. Ajá. Entonces tú estás usando un bien separado y lo nuevo que adquieres sigue siendo separado. A diferencia de que si, aunque te hubieras casado con bienes separados en México, tú llegas a California y ahora los dos trabajan y juntos están comprando Sí. algo nuevo. Si esos $1,000 de la Por casita los ejemplo, usas para comprar tu nueva casa, ya es... Vendo las de México para comprar en California. Mientras no sea donde vas a vivir, sí podrías sostener que nada más es tuya. Muy bien. Pero también por si las moscas, pues puedes pedirle a tu marido que te firme un quick claim, donde ya él renuncia a los derechos de esa propiedad. No necesariamente un quick claim tiene todo el poder No, entiendo, pero es de determinar el bien, debido a de que muchas parejas tienen que a veces realizar transacciones como un quick claim, como un grand deed, por cuestiones del mismo matrimonio. Entonces no es algo determinante, vamos a decir, que con eso ya tú dices el bien no es mío. Ujú. Giovanna, Bueno, mi intención es vender aquí en México sí, mi propiedad mía y comprar en California. ok. Para, Mira, mi duda. muy bien. Y llámame para que te ayude a comprar la propiedad. Acuérdate que soy agente de bienes raíces en California. Claudia. Muy bien, doctor. Ok, ¿perdón? Gracias. Claro, Gracias. que tengas bonito día. Buen día. Bendiciones. Giovanna, se nos acabó el tiempo. Tus números de contacto, por favor. Claro que sí, mira, si nos mandas desde Tijuana es el 664-615-0336 y si estás en San Diego puedes marcarlos al 619-460-8900. Repito, 619-460-8900. Excelente, pues muchas gracias, Giovanna, como siempre, tu visita los miércoles de consulta legal y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa, escuchar a Jorge Ramos con información importante y en un momento seguimos dialogando aquí en Consejo de Amigos. Quédate, estás en RCN 1470, la radio que te escucha.